El significado de la película autor Orfeu sobre la lectura 4 minutes publicado 27.03. 2020 actualizado 27.03. 2020 la película drama rusa, sobre friki y jante, no es solo una cinta para ver una sola vez. La película del legendario director Alexei Balabanov revela los vicios humanos que mucha gente prefiere calar. La provocadora película nos mirar nuestra vida con ojos completamente distintos. ¿Cuál es el verdadero significado de la película About Freaks and Humans? El significado de la película sobre monstruos y humanos est difficile sorprendre à la génération moderna con una película erótica. Lo que se presenta en la película About Freaks and Humans est percibido por muchos como una ligera insinuación, un preludio, pero no pornografía. En cas do siglo, las acción en pantalla habrían sido comparable a un estigma, una desgracia de la que no se puede escapar. De la que nunca te puede lavar. Porque ha cambiado tanto la opinión de la gente? Porque todo el lo personal, el lo secreto, se hace publico cada vez con más frecuencia. La película, contradictoria y extremadamente ambigua, hace que la gente mire con más atención a las personas que le rodean. ¿Quién son esos extraños que nos encontramos casi a diario en las calles? ¿Dónde tienen prisa? ¿Qué objetivo ideas tienen en la cabeza? Fenómeno y humano. Porque el director decidió centrarse en esta categoría. ¿Quién son? La interpretación de los actores est hypnotisante. Expresión facial asombrosa, mirada escalofriante, gesto elocuente. Las emociones y sentimientos de los personajes que dan claro sin necesidad de palabra. El sentido de la película About Freaks and People est mostrar lo diferente que pueden ser las personas. Si para una persona algo es completamente inaceptable, otra puede percibirlo como una norma. Para algunos personajes, los valores morales son más bien un sonido vacío. ¿Cuál es el concepto de normalidad? El director no da una respuesta clara a esta pregunta. Al hacer la película, Alexei Balabanov estaba seguro de que cada espectador sacaría su propia conclusión al final de la película. La imagen de Joan. El personaje combina no solo los rasgos de carácter de un hombre sencillo, sino también una excesiva sangre fría y crueldad. Con su mirada, puede confundir a cualquiera. Mientras ve la película, el espectador se pregunta cómo un héros puede tener tanta cualidad contradictoria. Este personaje simplemente se ha convertido en un monstruo mental. Sin embargo, no reconoce en sí mismo la metamorfosis que se ha producido. Al contrario, intenta imponer a la sociedad la idea de que él quien debe ser considerado una persona normal y adecuada. Su posición vital y su principio son los correctos. Ya no puede salvarse. Joan no quiere ni puede cambiar. Otro personaje pueden tener un destino más halagno. Kolya. Un personaje típico y modesto. Pero en este personaje se esconde una enorme fuerza interior. El héros parece un rayo de luz en un reino oscuro. Sin embargo, todo el mundo a su alrededor intenta insinuar que vive mal, que debería reconsiderar su prioridad de interés. Kolya destaca entre la multitud. Es como un angel que se opone a las fuerzas oscuras. ¿Será capaz de superar el resentimiento de la sociedad? ¿Será capaz de demostrar su singularidad e integridad? En la película About Freaks and Humans, los personajes son opuestos entre sí. Son como el manto diferente. El blanco y el negro. La encarnación del bien y del mal. Cada uno tiene su propia verdad. La posición de que héros tomar, cada espectador debe decidirla por sí mismo. El significado del final de la película About Freaks and Humans. ¿Qué es bueno y qué es malo? Esta pregunta nunca ha perdido actualidad. La película muestra los opuestos de los personajes humanos. Sin embargo, no hay lucha interna entre ellos, solo es una narración. La crueldad de la naturaleza humana a veces no conoce límite. El director, intransigente y honesto, muestra sin piedad los miedos, las dudas y los ideales de la gente. A algunos no le gustan,
otro espectador ni siquiera pueden terminar la película. En la película final, About Freaks and Humans, quedó cierta ambigüedad. Nos encontramos a menudo con freak en la vida cotidiana, y que incluye este concepto? El sentido de la película final, About Freaks and People, es explicar al público que la fealdad no es solo física, sino también espiritual. Y depende de cada persona decidir por sí misma cuál es más terrible. La película toca tema de actualidad, la indiferencia ante el sufrimiento humano, la crueldad, la falta de compasión. Algunos personajes asustan, otros atraen al espectador con su aura inimitable. Es imposible ver esta película con calma. Es casi imposible captar de golpe el significado de la película. Esta película nos hace pensar, mirar en los rincones más recónditos de nuestra alma, darnos cuenta de nuestra debilidad. Admin.